Todos salvos según el Evangelio de los Apóstatas. Vamos a la palabra del Señor, Mateo 10:39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará, dijo el Señor. 2 Corintios 11, 13, 15, los versículos tan sabidos, pero no por eso menos ciertos. Dice así la palabra del Señor: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, la tragedia del ser humano, la gran tragedia del ser humano, no es solo que es pecador y condenado, sino que no se apercibe de ello. Contrariamente, la opinión generalizada es que el hombre es básicamente bueno y que merece lo mejor en esta vida y en la venidera. Bueno, hace poco estuve en un funeral y me asombré al escuchar los comentarios de las personas. Lejos de siquiera mencionar a Dios, todo se centraba en lo bien y dichoso que estaría el difunto en esos momentos. Algunos argumentaban: está en la cuarta dimensión. Incluso el oferente exaltaba las desconocidas para él virtudes del finado, diciendo que partió para la gloria. ¿Qué gloria si no era cristiano? Para el pseudo-cristiano, el cristianismo falso, el pseudo-cristianismo, el amor de Dios hace que el Altísimo haga la vista gorda ante los pecados de los que viven y de los que mueren, sobre todo de estos últimos. Ya que para él, para el pseudo-cristianismo, es incomprensible el amor de Dios y la condenación eterna al mismo tiempo, contradiciendo de este modo las mismas palabras de Jesús, las cuales él dijo en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Bueno, pues tal parece que muchos se consideran más buenos que Dios. ¿Y qué pasa con nosotros los cristianos? Pues que también somos bastante desconocedores. Nosotros los cristianos, aunque sabemos y creemos la verdad, somos propensos a seguir esa misma línea de pensamiento en alguna manera y en diferentes vertientes. Cuando cualquiera que entra en la iglesia con una Biblia bajo el brazo, solo por eso, y porque por un momento quizás exclama aleluya, gloria a Dios o algo así, pues ya asumimos que es un hermano en la fe. Cuando ese famoso apóstol que se mueve en su gran prosperidad, digo la suya, su gran prosperidad materialista, va a ministrar a cierto lugar, cientos y hasta miles de pastores corren ciegamente para recibir la unción. El fruto y evidencia de ese falso apóstol, falso hombre de Dios, es nefasto, pero el neciamente creer que él es cristiano es suficiente para esos cientos y hasta miles de ingenuos hermanitos que corren hacia la boca del lobo, exclamando encima, gloria a Dios. Bueno, enseguida que oímos que alguien famoso que dicen se ha convertido a Jesús, lo creemos sin más, sin ver la evidencia del fruto. Cuando George W. Bush dijo que había nacido de nuevo a través de Billy Graham, enseguida muchos en su día, lo creímos y dimos gracias a Dios por un presidente de una nación cristiano. Bueno, hace poco a alguien muy conocido por mí y que perdió a un ser muy querido, muchos y muchos hermanos le dieron sus condolencias, declarando que el finado estaría ya con el Señor. Y resulta que esa persona que murió no era cristiana. Tenemos la tendencia a asumir que los que mueren, si es que pertenecen a un grande o más pequeño, más grande ámbito cristiano, van a la gloria. ¿Por qué? Porque nos parece en la mente natural incompatible el amor de Dios y la condenación del ser humano. Reconozcámoslo, nos cuesta creer la verdad. Nos cuesta creer que la condenación es la realidad en este mundo desde Adán, pero está escrito. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Nos cuesta creer esta escritura, pero es la verdad de Dios. Pero hay más. Éxodo 23:7. Yo no justificaré al impío, dijo el Señor. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Proverbios 16:4. Otra vez, el hombre no es básicamente bueno, es básicamente malo. Y está apartado de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Cuando cualquier hombre y mujer muere sin Cristo, es decir, sin haber nacido de nuevo, Juan 3:3, por motivo de morir en condenación,
va al lugar de los condenados. Ese lugar se llama infierno. Esta es la verdad. Cuando el hombre rico alzó sus ojos segundos después de morir, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Así lo dice la Escritura, Lucas 16, 23. Estas, hermanos, son palabras de Jesús. Bueno, alguien argumentará aquí diciendo, bueno, el rico era un malvado y merecía el infierno. Sí, es cierto. El hombre rico era un malvado porque anduvo en su egoísmo y vanidad todos los días de su vida. Pero lo paradójico del asunto es que no solo los que son como ese hombre van a la condenación, en la que ya están en vida, aunque no les parezca que están, sino que todos aquellos que piensan no ser como ese hombre, sino que se creen mejores que él, también van a ese lugar. Porque todos los que mueren sin Cristo van a la condenación manifiesta y eterna. Porque como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10, 12. Vamos a hablar de Gandhi y de un pseudo pastor llamado Rob Bell. Ustedes conocen a ese personaje ya histórico que fue Gandhi. Y es el exponente de la paz y del humanismo. Y muchos le tienen como un santo, pero no era un santo. Bueno, podríamos pensar en ese personaje público que pudiéramos considerar ser, a ojos de los hombres, un buen hombre, es decir, conforme al baremo humano, Gandhi. Ahora, Gandhi murió, ¿está en el infierno? Bueno, por no ser cristiano, como no lo fue, podemos creer que así es. Bien, a nuestra mente natural le cuesta admitir que alguien que, aunque no fuera cristiano como Gandhi, pero que vivió de espaldas a la violencia, supuestamente buscando el bienestar de los demás, pudiera estar como el rico en tormentos en esos momentos. Nos cuesta, quizás, creer eso. Nuestra mente natural no es la mente de Cristo. No olvidemos esto. Por eso la palabra nos insta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para ir buscando y conociendo la voluntad de Dios. Eso está escrito, Romanos 12, versículo 2. Y damos gracias al Señor porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. No obstante, y habiendo dicho todo eso, prosigo. El tan reconocido como falso pastor evangélico Rob Bell, que es pastor de una mega iglesia en Estados Unidos, en el estado de Michigan, sigue creyéndole a su mente natural. Vamos a verlo. Este falso pastor evangélico llamado Rob Bell, muy conocido, con ironía, se cuestiona que Gandhi pudiera estar en el infierno. Incrédula y sarcásticamente se pregunta. Eso está en un vídeo que está corriendo por la red y ustedes lo pueden ver y lo tengo en el artículo, en la página web de Centro Rey. Ahí pueden pinchar e ir a ese link y ahí lo verán. Bueno, este hombre se pregunta, ¿Gandhi está en el infierno? ¿De veras? Bueno, no es que Rob Bell se cuestiona si quizás Gandhi muriera aceptando a Cristo en el último momento, sino que a pesar de no morir como cristiano, debería ir a la gloria sencillamente por haber sido un buen hombre. O sea, que no se cuestiona si es que al final recibió a Cristo. De hecho, no tuvo tiempo porque le mataron un disparo. Pero no es esa la cuestión es si por haber sido una buena persona a ojos de los hombres, se hubiera ganado el cielo. Eso es lo que dice. Ahora vamos a ver un poquito de Mahatma Gandhi. Bueno, Mahatma Gandhi era un humanista, anarquista pacifista, hinduista del siglo pasado. Enseñaba esto acerca de no comer animales. Fíjense lo que dice Gandhi. Cito: «Siento que el progreso espiritual nos demanda que dejemos de matar y comer a nuestros hermanos, criaturas de Dios, y solo para satisfacer nuestros pervertidos y sensuales apetitos. La supremacía del hombre sobre el animal debería demostrarse no solo avergonzándonos de la bárbara costumbre de matarlos y devorarlos, sino cuidándolos, protegiéndolos y amándolos. No comer carne constituye, sin la menor duda, una gran ayuda para la evolución y paz de nuestro espíritu». Fin de la cita. Bueno, fíjense que este hombre, que según Rob Bell no debería estar en el infierno sino en el cielo,
llamaba a los animales hermanos nuestros. Entonces no es de extrañar entonces que muchos aseguren que venimos del mono. Bueno, Gandhi, con esta declaración, directamente se levanta en contra del pacto noético. Génesis 9, del 9 en adelante, cuando Dios le dice a Noé que deben de comer carne de animales. Es la voluntad de Dios que comamos carne. Eso es lo que está escrito. Entonces Gandhi, ciertamente, no solo era un humanista, sino un rebelde. Hay muchas más cosas. Esto solamente es un detalle. Seguimos. Según el Evangelio de los Apóstatas, este es el título de la predicación, según el Evangelio de los Apóstatas, todos son salvos. ¿Es verdad? Pues no. Pero vamos a verlo. Como el falso pastor evangélico Rob Bell, otros muchos falsos pastores piensan de manera similar. Vamos a mencionar a Billy Graham otra vez. Este hombre asegura lo siguiente: Dios está llamando a todas las gentes del mundo a que conozcan su nombre, así vengan del mundo musulmán, o del budismo, del mundo cristiano o de los ateos. Todos ellos son miembros del cuerpo de Cristo, porque han sido llamados a serlo por Dios. Esto se llama, hermanos, universalismo, que enseña que todos al final serán salvos, no importa si creen en Cristo o no. Así que Graham enseña que todos llegarán al conocimiento de Dios a través de la religión o creencia de cada uno. Esta es una falsedad proveniente del mismo infierno, matriz de la enseñanza de la última manifestación de la gran ramera sobre este mundo. Y quien diga lo contrario se engaña. No es de extrañar entonces que otros enseñen que el nuevo nacimiento no es importante o simplemente no existe. Veremos más de eso. El mismo Rob Bell, volviendo a ese personaje, exclama sarcásticamente. Escuche lo que dice. Está ahí en ese vídeo. Cito: «Solo una cantidad selecta de personas irán al cielo, mientras que billones de billones arderán por siempre en el infierno. Y si ese es el caso, ¿cómo te conviertes en uno de esos pocos? ¿Será lo que crees, lo que dices, lo que haces, o a quién conoces? ¿O algo que sucede en tu corazón? ¿O requieres de una iniciación, ser bautizado, tomar unas clases, o ser convertido, o nacer de nuevo? ¿Cómo es que uno pasa a ser uno de esos pocos?» Fin de la cita. Esto es grave, hermanos. Qué sarcasmo y qué ironía. Pretendiendo hacer dudar al creyente, Rob Bell coloca en la palestra toda una serie de conceptos, mezclando y confundiendo el concepto salvífico con todos los demás, porque él dice nacer de nuevo y luego habla de una serie de cosas aquí que nada tienen que ver con ser cristiano. Él juega aquí el papel del personaje confundido, que no sabe cuál es el camino a escoger para llegar al cielo. Demasiado que lo sabe, pero no lo cree. Rob Bell discurre como cualquier incrédulo, porque evidentemente él también lo es. Rob Bell se llama pastor evangélico, pero no cree en el evangelio. Terrible contradicción, absurda contradicción. ¿Qué hace ahí? ¿Que se dedique a otra cosa? Ah, pero es un buen negocio el que tiene. Ah, esa es la razón. Otro personaje ya mencionado anteriormente es Myles Munroe. Myles Munroe, invitado por el falso apóstol Guillermo Maldonado, y también ahí presentes en la misma reunión el falso pastor Cash Luna y la falsa profetisa mexicana Ana Méndez y otros. Myles Munroe exclamó sin ambajes de la siguiente manera, cito a Myles Munroe, escuchen bien: «Jesús nunca predicó acerca de nacer de nuevo. Él solo mencionó acerca de nacer de nuevo una vez y nunca lo predicó a la multitud porque ese no fue su mensaje. Solo mencionó el nacer de nuevo a un hombre viejo, a un solo hombre a las 2 de la mañana, porque nacer de nuevo no era el Evangelio. Esas no son las buenas nuevas. Jesús nunca predicó fe, nunca predicó liberación». Estas, hermanos, son palabras literales de este falso predicador Myles Munroe ante todos los mencionados y miles de personas más y aplaudiéndole. Entre ellos Guillermo Maldonado, Cash Luna, Ana Méndez y otros.
Así que, ¿qué es lo que estamos creyendo, hermanos? ¿A quién estamos siguiendo? Hermanos, negar el nuevo nacimiento es negar la cruz y negar la resurrección. Por lo tanto, es negar el Evangelio. Por lo tanto, ¿por qué vino Cristo? Y no obstante, millones siguen a esos farsantes espirituales. La más terrible felonía se ha instaurado en el llamado medio evangélico y muchísimos todavía no se han dado cuenta, ni siquiera quieren apercibirse de ello. Eso es también lo más trágico. Ayer me enteré de que pastores de aquí de Madrid, España, quieren invitar de nuevo, o están invitando a Guillermo Maldonado. Es que no sirve de nada lo que decimos, no se aperciben, no quieren apercibirse, prefieren el éxito delante de la verdad. Hace poco también invitaron a Cash Luna, lo mismo. Es terrible. ¿Qué está pasando en el medio evangélico? Volviendo a Rob Bell, pues ese astuto, carismático, manipulador y edulcorado veneno de serpiente, falso hombre de Dios, trata de convencernos de que el pecado no es importante ante el amor de Dios. O dicho de otro modo, que el amor de Dios hacia el hombre hará que Dios acoja en su seno de gloria a todos los hombres, no importa si son pecadores, confesos o no lo son. Y para defender esa argumentación no se detiene en ponernos delante de nosotros una torcida interpretación del Evangelio. No se detiene, la cual él dice que todos los cristianos lamentablemente hemos llegado a creer, cuál es que Jesús nos rescata de Dios. Vamos a leer, o escuchar más bien esta vez, lo que este hombre literalmente dice, está en ese mismo vídeo ya aludido. Así que cito a Rob Bell. La pregunta verdadera es, ¿cómo es Dios? Porque millones y millones de personas han sido instruidas de que el principal mensaje, el centro del Evangelio de Jesús, es que Dios te va a enviar al infierno a menos que creas en Jesús y, por tanto, lo que se enseña muy sutilmente es que Jesús te rescata de Dios. ¿Pero qué clase de Dios es ese del cual hemos de ser rescatados? ¿Cómo puede ser ese Dios bueno? ¿Cómo se puede confiar en ese Dios? ¿Y cómo pueden ser buenas noticias? Por eso es que mucha gente no quiere saber nada del cristianismo. Ellos ven una larga lista de absurdos e inconsistencias y dicen, ¿por qué he de ser parte de esto? Las buenas noticias son mejor de lo que hemos imaginado. La buena noticia es que el amor prevalece. Y queriendo decir con eso, fin de la cita, queriendo decir con eso, que el amor, supuestamente el amor de Dios, puede sobre lo que la verdad bíblica podemos ver, la Biblia dice. Así que Rob Bell parece mostrarse mejor y más bueno que el mismo Dios, en el que dice que nosotros creemos, pero miente. Él sabe perfectamente que la Biblia no enseña que Jesús nos rescata de Dios. Eso es un absurdo, eso nadie lo dice, eso nadie lo enseña. Todo lo contrario, el mismo Jesucristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Sí, el amor prevalece, porque Dios es amor. Por tanto, Dios prevalece. Y lo que Él ha dicho en su palabra, la Biblia, prevalece. Otra vez, tanto Rob Bell como miles y miles más de falsos hombres de Dios de la actualidad, desde el mismo centro del infierno, traen a nuestros ojos y oídos un mensaje que parece mejor y de mayor bondad que el mismo mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque omiten el pecado, su gravedad y sus consecuencias. No hablan del pecado. Pero Cristo vino a morir por nuestros pecados. Pero eso lo omiten. Ellos, de hecho, enseñan que la salvación no es necesaria, porque no existe la previa condenación, ya que el hombre es básicamente bueno, dicen, y Dios, como es amor, recibirá a todos los hombres en su gloria. Falso. Para estos apóstatas y su evangelio apóstata, la cruz sobra. El pecado no existe, el infierno no existe, solo el amor, entre comillas. Conclusión, según el Evangelio de los apóstatas y sus voceros, cito, hombre, sigue pecando, porque no estás pecando, ya que no existe tal cosa como el pecado. Por tanto, sigue siendo tú mismo, rey de tu vida, prospera, establece el reino
a tu alrededor. Vive la vida, porque después te espera la gloria de un Dios de amor que ni siquiera tiene que perdonar a nadie, porque todo está bien y por tanto, por demás, vino Cristo a dar su vida. Sigue creyendo esto, hombre, si así lo deseas. Pero ahora os digo lo que la Biblia enseña de todos vosotros, Rob Bell, y de todos los millones de falsos creyentes, pecadores impenitentes y osados. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8, 44. Y sobre todos vosotros, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro 2, 3b. Y vean el contexto de lo que dice primeramente Jesús y luego Pedro, y verán que es exactamente lo mismo. Muchos corren a recibir la unción de hombres como Cash Luna y otros muchos, cumpliéndose a cabalidad la misma palabra de Dios, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, 3, 4. Vamos a un punto nuevo, el cómo de las cosas que realmente importan. Hermanos, de nuevo insistimos lo que dijimos al principio, la gran tragedia del ser humano no es solo que es pecador y condenado, sino que no se apercibe de ello. Pero no es menos cierto que solo el Espíritu Santo da convicción de pecado a quien la quiere dar. Los que no creen es que no pueden creer. Está escrito, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, Juan 10, 26. Hermanos, es solamente privilegio de Dios salvar a quien Él quiere. Está escrito, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 27 al 29. La buena noticia para los que somos ovejas de Cristo es esta. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque a los que antes conoció, es decir, a nosotros, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Escrito está, Efesios 1, 4, Romanos 8, 29, 30. Gloria a Dios, los conocidos, llamados y justificados, estamos esperando el ser glorificados. Amén. La realidad es esta. El hombre está condenado y no puede salvarse. Dios es quien salva a través de Cristo y salva a quien quiere. Esa salvación ya está predestinada desde la eternidad y no se puede ni añadir ni quitar un ápice de lo que desde la eternidad Dios designó que fuera e hizo, y está hecho. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. Hermanos, Dios les bendiga.